Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Compliquito de semana, público, es miércoles 7 de agosto ya. Y esta es su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Como siempre, agradecemos infinitamente pues el favor de su atención durante estas 2 horas de transmisión. Que nos sigan, que nos comenten. Absolutamente todos los comentarios son bienvenidos, por supuesto, y tomados en cuenta para mejorar, como siempre, como equipo de producción. Así que muchísimas gracias. Y bueno, gracias al público que nos visita en este Foro 6 de Televisión Azteca, a usted que está en casa acompañándonos en este verano que nos está yendo muy bien. En algún momento dije yo, bueno, pues a lo mejor se van a ir de vacaciones, se van a olvidar de nosotros. No, está pasando sus vacaciones con nosotros y mire, se lo agradecemos infinitamente, en verdad. Les presento a nuestras especialistas de esta tarde. Son Irma Juárez, nuestra abogada, y a Gaby Mejido, nuestra psicóloga. El tema de hoy, híjole, no sé si les va a dejar mucho que pensar. Van a ver moros con tranchete, algunos se van a identificar, otras se van a prevenir también, ¿por qué no? Al final del día de eso se trata. Y bueno, a ver, ¿alguno de ustedes les ha dado un regalo de cumpleaños que los haya metido en muchos problemas? En nuestra clínica de emociones. Pues lo que hizo Juan es injusto. Pues yo no lo veo injusto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también son sus hijos. Si a tus hijos no le hubiera dejado nada a pesar de que lo reconoció y le hubiera dejado todos los hijos de Esther, pues no se me hubiera hecho justo, pues pero no me hubiera puesto a entonces, pelear como ella. te reconoces violento. Sí. Y violento hacia tu madre. Ella es el problema, mi mamá. Ella quiere que yo me vaya de la casa. Ajá. Yo desempleado y luego Ajá. con un niño, ¿a dónde voy a ir? ¿Desde cuándo Desde estás ahorita desempleado? ya no hay trabajo. ¿Desde cuándo estás desempleado? Desde ¿Has hace juntado? 3 años. Por su culpa, mi papá no me dejó herencia. Que la única manera y la forma en la cual yo la voy a dejar en paz es que me dé una fuerte suma de cantidad y con eso la dejo en Suma paz. de cantidad. ¿Ves cómo hay que estudiar? ¿Quién era el que te cuidaba? ¿Quién era el que te cuidaba? Agresivo, Déjala, le por quieres favor. pegar. Tú te vas Y a ahorita salir sí de la se casa. te va a olvidar. Te vas a salir de la Mario, casa. por Y favor, toda tu Mario. familia. Va a ¿Qué? firmar. Toda tu familia. ¿Qué? Se van. Conocí al amante en su funeral. Es lo que Esther está asegurando y es también el tema de esta tarde, público. Y como podrán imaginarse, Esther buscó nuestra ayuda por el tema de la herencia. Porque resulta que Juan fue muy previsor y sí hizo testamento. Pero según Esther, su última voluntad le está arruinando la vida. ¿Por qué creen? Se los cuento durante todas estas 2 horas de transmisión. Vámonos con la historia. Fui una tonta. Me pasé años cuidando a mi esposo en su enfermedad. Y en el funeral descubrí que él tenía otra familia. Y lo peor de todo es que esos vividores se quieren quedar con el patrimonio de mis hijos. Yo no sabía que el papá de mis hijos era casado. Cuando lo supe, no me importó porque yo ya estaba muy enamorada. Ahora resulta que mi madre me quiere correr de la casa, cuando por su culpa mi padre no me dejó nada de herencia cuando falleció. Desde que mi padre murió, mi familia se destruyó y mi casa se ha vuelto un caos. Bienvenida, Esther. Te presento a Irma Juárez, abogada, y a Gaby Mejido, psicóloga. A ver, mujer, ¿cuánto tiempo de viuda? 1 año y medio aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo casada? Duramos 28 años de casados. A pesar de que estuvieron como separados mucho tiempo, ¿no? Sí, llegó un momento en que la situación era tan extrema que viendo yo que no encontraba yo ninguna solución de todos los acuerdos con los que supuestamente llegaba con mi esposo, fui yo la que tuve que tomar la decisión de separarme y de salirme de mi casa. ¿Siempre fue ojo alegre? ¿Desde que lo conociste? No, cuando yo lo conocí, no. ¿De novios no? No, para nada. ¿Cuándo empezó el problema? Porque yo sé que era súper mujeriego, ¿no? Sí,
Pues a raíz de que nació mi segunda hija, empezaron las dificultades. Tienes uno de 27, que es el varón. Luego sigue uno de 24, que es una mujercita. Ajá. Y de 17, que es Juan Pablo. Juan Pablo, que es menor de edad. Ahora, dices que a partir de que nació tu segundo hijo, que es la nena, de 24, empezaran las broncas con él. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que tenía pues otras parejas? Pues fue muy triste, muy doloroso, porque pues obviamente yo pensé que mi matrimonio iba a ser miel sobre hojuelas toda la vida. Y la realidad fue que no. ¿Cuándo se acabó la luna de miel? Cuando yo empecé a descubrir que cambió su actitud. Muchas cosas en él empezaron a cambiar, que pues eran totalmente extrañas. ¿Se ausentaba de la casa o...? Sí. ¿O lo cachaste en algo, literal? Literal, mensajes, cartas. ¿Cartas? Sí, cartas. Entonces cuando pues obviamente lo confronté y de ahí empezó todo. ¿Te lo negó? Sí, todo el tiempo, toda Siempre la vida. niegan. Siempre niegan, o se les enseña la carta, pero es que aquí dice... No, no es mía. Pero aquí dice Juan. No, no soy yo. Es otro Juan. ¿Por qué hacen eso, Gaby? O sea, ¿ellos creen de verdad que uno se la va a creer? Pues no, pero si no lo acepto, trato todo el tiempo de negártelo y a ver si te convenzo a través de mi propia negación que no es cierto y que tú te lo estás imaginando. ¿Entre beso y beso o entre joya y joya? ¿Soltaba joya? No. Regalitos. Aquí la situación era que, pues, bueno, lo que a mí más me importaba es que mis hijos estuvieran bien. ¿Era buen proveedor? Muy responsable. Muy responsable. ¿A qué se dedicaba Juan? Somos comerciantes. Okay. Toda la vida estuvimos trabajando en unos locales que tenemos en el centro y eso es lo más doloroso que de ahorita la situación, que toda la vida estuve apoyándolo, trabajando, soportando muchísimas cosas, al principio obviamente muchas carencias, para que llegara el punto en que ya nuestra familia estuviera bien. ¿Por qué nunca te divorciaste, Esther? Porque te separaste de él unos años, ¿no? Sí. O sea, tú lo abandonaste y creo que los niños se quedaron con él, creo que 3 o 4 años, una cosa así. 3 años, ¿no? 3 años. Cuando los niños eran todavía adolescentes. De hecho, el mayor te está culpando de cosas que dices, Dios mío, hazte responsable, ¿no? Pero, ¿por qué si te separaste un rato y te diste este espacio como para a lo mejor pensar si tu relación de matrimonio vale la pena sostenerlo o no? ¿Y por qué nunca te divorciaste si nunca cambió? Bueno, cuando en el transcurso de ese tiempo, pues mi idea era, pues no, ¿cómo voy a permitirlo, no? Pero pues había cosas de él que realmente me mostraba que le importaba, que aún le importaba nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, yo como esposa, porque siempre me dijo, perdóname, tú eres mi esposa, nunca me voy a divorciar de ti, haz lo que quieras, pero yo nunca te voy a dejar porque tú eres la mamá de mis hijos, eres mi esposa, y así. Entonces, o sea, él te conocía bastante, tú a él no. Entonces... Que te fue midiendo, ¿no? Ajá. Y pues yo honestamente pensé que yo me había casado para siempre, ¿no? Pues te casaste para siempre, porque sí. De hecho enviudaste, ¿no? Hasta que o sea, la única viuda, pues sí, así fue. El punto es que yo no me divorciaba. Bueno, yo intentaba, decía, yo quiero poner una solución, no quiero vivir así, o sea, no lo soporto. ¿Cuál era tu solución? Pues justo separarnos, divorciarnos, ya dejarlo que él fuera feliz. Si él no tenía la felicidad conmigo, pues bye, adelante. Ahora, de verdad. Ajá. ¿Por qué cuando se separaron no te llevaste tú a tus hijos?
Cuando yo me decido separarme fue justo porque pasaron cosas tremendas y llegó el momento en que dije ya, hasta aquí. ¿Qué fue lo tremendo? ¿Descubriste que tenía otra familia? No, en ese momento todavía no. Ahí fue. Ay, ¿más tremendo que eso? Es que fueron muchas, era un caos total. En esa ocasión me llama una mujer y me dice que pues que ya lo dejara en paz, que lo dejara ser feliz con ella, que ellos ya tenían una relación y que incluso se iban a casar. Entonces, ¿quién era la mujer? En ese tiempo, pues, yo no supe porque no... O sea, ¿no te dio su nombre? No, nada. Entonces, bueno, ya, total. Eso fue lo que detonó que yo dijera, me divorcio. De hecho, tramité el divorcio, pero nunca se concluyó. Porque él también hizo muchas artimañas legales. Y ¿por total, por ejemplo... Se quedó con la custodia de los niños. Esa fue una, por ejemplo. Entonces tenían, fíjate, 17, 14 y 7 años. ¿Y qué creen que hizo? Digo, con una disculpita, Juan, pero pues sí, ya lo hizo, ¿no? Se va la mamá, se separan un rato, supuestamente, y contrata a una persona para que cuide a los niños. ¿Y qué creen que pasó? Que se involucró con la señora. O sea, digo, no tenía llenadero. Sí. Y además era una señora que, tengo entendido, maltrataba a los chavos. Sí. Santo Dios. Ya cuando, bueno, mis hijos no se fueron conmigo porque él los manipuló de tal manera. Obviamente yo pensaba que nos íbamos a ir todos, mis hijos y yo. Ellos no se quisieron ir. Los manipuló extremadamente justo con el lado económico. Pero ¿a poco no te decían los chavos, oye, nos maltrata esta señora? Ya con el tiempo, pues las cosas obviamente empezaron a cambiar y igual se pusieron muy, muy graves, muy intensas. Me empecé a enterar de muchísimas cosas y sucedió esto, claro. Entonces, cuando yo decido regresar es porque pues ya todo se había desbordado. En lugar de haber sido una solución, se creó un caos espantoso. ¿Hacia dónde se fue todo? Mi hijo, el mayor, que era adolescente, cayó en las drogas. Mario. Muy, muy, muy mal. Que es el que actualmente tiene 27 años y le quiere cobrar a la mamá el que cayó en las drogas. O sea, y ya es papá y ya tiene pareja y yo sé que te golpea. Ha habido situaciones muy delicadas. Pero no nada más ella. Su pareja esposa también. Y sí, por se metió a tu defenderla. casa prácticamente a la fuerza. No realmente. ¿Con tu autorización? Lo que sucedió es que cuando yo regreso a la casa porque mi niña en ese tiempo me hablaba desesperada y me decía, mami, ya no soporto, ven por mí y así, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ya las cosas estaban muy delicadas y obviamente que mis hijos estaban en un peligro muy, muy espantoso. Constante. Entonces yo decido regresar a la casa y mi esposo me dice, sí, regresa cuando tú quieras. Y le dije, a ver, permíteme, voy a regresar porque mis hijos están pasando esta situación. Mi niña incluso se quiere ir, se quiere venir conmigo, se te va a escapar. Entonces yo voy a regresar a la casa y sí, cuando quieras. Y pues empiezo a ver cómo apoyar a mis hijos, cómo sacarlos de ese caos en el que cayeron. Incluso tuve que anexar a mi hijo el mayor, a mi niña, pues verla que ya no corriera riesgo, peligro, verla que estuviera bien. La tuve que cambiar de escuela. ¿Y el menor? Él era todavía más dócil, más... Pero también lo violentaban. Sí, estaba un poco menos afectado porque como era el pequeño no se alcanzaba a ver tanto es tanto más peligro. Yo creo que es lo que yo tú veías, percibía. pero no lo que realmente estaba ocurriendo, porque si afectas a uno, pues afectas a todos. Ahora, ¿por qué permite la violencia en tu propia casa y además de tu hijo que ya tiene, pues no solamente responsabilidad y bastante conciencia de lo que está haciendo? Estamos hablando fuera del aire
Esther y yo, acerca de las causas emocionales, psicoemocionales de ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, como el vitiligo, ¿no? Que pues es una falla en el hígado, por supuesto, los médicos así lo indican, pero psicológicamente, energéticamente o holísticamente, como lo acabas bien de decir, es una necesidad de desaparecerte. Por eso es que te despigmentas, porque inconscientemente lo que quieres ser simplemente ser transparente, que nadie te vea, pasar desapercibida. Y son muchas heridas emocionales. Y yo me pregunto, ¿te estás sanando? Pues ¿O no lo tienes estoy tiempo? Intentando. ¿Pero te das el tiempo para hacerlo? Sí, tengo que hacer un esfuerzo a voltearme a ver a mí. Por favor. Porque Esther, te oigo, o sea, te escucho con una profunda tristeza. Y esto me lleva a preguntarte, ¿tú extrañas a Juan? Porque, ojo, mujer, que sería otra cosa que tendrías que sanar. Ya vi tus lágrimas. Ya vi tus lágrimas. A ver, se vale que lo puedas extrañar. Y te voy a decir por qué, pero es algo que también tienes que trabajar tú mucho. Te volviste codependiente al maltrato. En verdad, a lo mejor lo confundiste con amor y amor no puede ser porque una persona que te ama no te hace eso. Y tampoco te va a corresponder con todo lo que te hizo. Entonces yo creo que sí te tienes que voltear a ver y sí tienes que tener tiempo, mucho, en ti, para sanar. Fíjate, lo cuidaste 7 años, porque él, después de que se fue a vivir con Carolina. Sí. ¿O nunca vivió con ella? Sí, en el tiempo en que yo me salí de mi casa, se fue a vivir con ellos. ¿Y te dolió? Me dolió el que no solo no le importó que nuestro matrimonio se haya destruido, nuestra familia, sino que tampoco mis hijos le hayan importado. Los dejó abandonados por seguir tras las mujeres y tras esa persona. Literal, los abandonó. Los abandonó físicamente y los abandonó legalmente, porque en su testamento no los dejó protegidos. No les dejó absolutamente nada. Pero a los 4 que tuvo con Carolina, sí. Esa es la bronca que trae ahorita encima Esther. Porque resulta que, pues ahora, el hijo mayor sobre todo, le está reclamando a Esther. Y Esther, ¿qué culpa tiene, no? O sea, ella no fue ante el notario, ella no dejó nada, pero le está reclamando la herencia que dejó Juan a favor de sus otros hijos. O sea, lo dejó perfectamente todo planchadito para que no hubiera el más mínimo problema. Y aquí, pues lo que quiere Esther es preguntar, consultar si se puede hacer algo, Irma, si realmente se puede manipular no manipular, no, mira, impugnar el testamento. Exacto, Ajá. porque a mí me parece muy extraño, muy sorprendente que de pronto él solo haya pensado en esos hijos cuando él estuvo allá, cuando yo no estaba presente, cuando mis hijos estaban abandonados. Qué casualidad y qué conveniente que ese testamento haya salido tan a favor de esos hijos o esos niños, ¿no? Y cuando enferma y cuando se pone grave y cuando yo tengo que tomar cursos y ver la manera de... Yo sabía que... Ni siquiera sabía de que estaba enfermo, pero obviamente yo sabía que él no estaba bien. Entonces, bueno, ya después de tanto tratamiento, obviamente, me dicen, el señor se va a tener que dializar. Entonces, tuve que estudiar, meterme a varios cursos para poder atenderlo, para poder aprender a hacer las diálisis. Y en todo ese proceso de todos esos años, no pasó nada, todo bien. Pero cuando fallece, cuando estamos en el velorio, en el funeral, se aparecen muy campantes y todo a su favor y todo como si nada. Y nosotros con un caos tremendo, sin imaginarnos lo que se nos venía.
Pero es que el caos Entonces, siempre existió, mujer. Sí, pero ahora peor, porque ahora yo ya no solo tenía, bueno, ya no era el problema con él, ahora eran con mis hijos. Con tus hijos que se sienten desplazados. Y siendo yo la esposa, habernos casado bien, por bienes mancomunados, habiéndolo, yo no lo abandoné. Yo no tuve el valor ni el corazón, ni por humanidad, de abandonarlo cuando toda la bola de mujeres que tuvo durante tantos años, a ver, así como estuvieron formaditas para ver qué les sacaban o qué les tocaba o no sé. Pudieron haberlo a ver cuidado. qué formaditas, a ver, ahora esta noche me toca a mí en el hospital o esta semana, Mira, ¿no? yo te entiendo todo lo que estás diciendo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Irma porque, pues la ley es la ley y a un notario no se le va a manipular y un testamento tampoco es manipulable. Un testamento se deja y es la voluntad expresa de la persona que en vida pues hizo ciertas peticiones y arreglos y demás, ¿no? Ahora, a mí lo que más me preocupa ni siquiera es el testamento, que es justo. O sea, si el señor tenía dinero, debió haberlo repartido entre sus 7 hijos de manera equitativa, ¿no? No nada más que Esther le dejó la casa y pues ahí te ves, ¿no? Y a los demás sí un departamento a cada quien, más donde dejó a Carolina. Pero lo que más me preocupa es tu estado de salud, tu estado mental, tu estado, o sea, hace 1 año y medio que se fue y te sigue fregando. Pero es que ahora ya no es con él el problema. Es Ya con tu mis hijo. hijos. Pero derivado de qué? Sí. Es a lo que yo voy. O sea, no puede ser que aunque ya no está, todavía Está te sigue afectando. causando daño y te sigue conflictuando la existencia y además ahora hasta con tu hijo. Déjame hacer pasar a Carolina y escuchamos a Irma en presencia de Carolina para pues conocer qué es lo que puede hacer legalmente Esther para, pues no sé, modificar el testamento, pedir una revisión de testamento. Adelante, Carolina. Yo no sabía que el papá de mis hijos era casado. Cuando lo supe, no me importó porque yo ya estaba muy enamorada. A su lado nunca nos faltó nada. Yo no tengo la culpa de que a mis hijos les haya dejado un departamento a cada uno. Lo que no me parece es que su mujer se la pase buscando la manera de quitarles a mis hijos su herencia. Quiero que esa mujer entienda que ni volviendo a nacer el difunto se va a salir con la suya. Qué líos. Carolina, te pregunto como mujer, como madre, ¿cómo pudiste? O sea, porque se tiene que tener un hígado bien grande para cuando te enteraste que estaba casado, porque yo sé que te involucraste con él cuando eras menor de edad, tenías 17, te embarazas. Así es. Y cuando nace tu primera hija, que tiene la misma edad que el mayor de Esther, 27 años, es cuando te enteras que está casado. Pero tuviste más. Sí. Y entonces, ¿cómo pudiste? O sea, ¿qué esperabas realmente Pues de él? mira, Rocío, la verdad es que cuando yo lo conocí a él, yo no sabía que él estaba casado. Después me entero, obviamente, pero pues la verdad es que yo estaba muy enamorada de él. Entonces, pues Aunque por estuviera eso, casado. sí, por eso yo decidí seguir con él. Y tener tantos hijos. Sí. Bueno, y ahora hay la bronca del testamento, Irma. ¿Puede hacer algo Esther realmente? ¿Sí puede? Sí. Yo pensé que no. Es que aquí hay una clave que acaba de señalar Esther, que justo se lo iba a preguntar, y es que están casados por sociedad conyugal. Bienes mancomunados. Cuando estás casado por sociedad conyugal, se entiende una copropiedad. Es decir, hay 2 personas que son dueños de los bienes. Consecuentemente, si bien es cierto, el señor Juan determina su voluntad a través del testamento, no puede determinar sobre los bienes que no le son propios. La mitad de todos los bienes son de la señora Esther. Consecuentemente, él puede ir a dar su disposición testamentaria, pero en ese momento el notario no verifica que tengas tal propiedad. O sea, si tú vas y dices, le dejo a tal persona este bien, el notario así lo deja. Cuando se quiere ejecutar el testamento es cuando se tiene que acreditar la propiedad, porque incluso puede darse el caso que en el proceso, antes de que fallezcas, puedes vender algún bien que en ese momento te era propio y cuando se ejecute ya no va a ser tuyo. En ese caso, cuando se quiere ejecutar el testamento, es decir, abrir la sucesión testamentaria, el juez va a pedir que se acredite
Cuando la señora Esther acredite que estaba casada por sociedad conyugal, ese testamento no va a poder ser ejecutado porque al señor no le pertenecía el bien que está disponiendo, solo le pertenecía la mitad. Pero como está en copropiedad, pues tendrá en ese momento que darse vista a la señora Esther como copropietaria para que ella determine si esa mitad está dispuesta a dejárselas en el testamento o se chocará y se dirá no, porque yo tengo algo que se llama derecho del tanto. Es decir, si lo quieren vender o lo quieren sacar del patrimonio, a mí me tienen que decir primero si yo lo quiero adquirir. Y si lo quiero adquirir, no puedes deshacerte de él, porque yo tengo derecho por ser dueña a la mitad de ese bien. Ahora, obviamente lo tendría que acreditar con el acta de matrimonio. Nada más. Y ¿Sí? se acabó. Sí, no necesita nada más. ¿Y se evaluarían todas las propiedades? Sí. Para entonces repartirlo a la mitad. Sí, sí, y se le tendría que dar, te digo nuevamente, el derecho del tanto para que la señora Esther diga, este bien vale 100,000 pesos, 50 son del señor Juan, ¿tú quieres comprar este bien? Sí, entonces te lo adquiero, tú te lo quedas y esos 50,000 pesos son los que se le entregan a quien él dispuso que se le dieran su mitad de sus bienes. Aunque Ahora, no lo haya dispuesto así, perdón. Ok, no, perdón yo. ¿Tú ya se le dio lectura al testamento? Sí, porque fue ¿Cuándo? un testamento abierto. Bueno, lectura tal cual no, porque fue un testamento abierto, pero sí ya se hizo el juicio para darle vista al juez, algo así. En ese proceso estamos. ¿Pero presentaste tú el acta de matrimonio? Sí. ¿Y qué dijo el las juez? actas bueno, yo entiendo que el punto del juez fue que si yo aceptaba la herencia. Y porque... O sea, que si tú aceptabas lo que Juan dispuso, cómo él lo repartió. ¿Y tú qué dijiste? Bueno, es que no me lo explicaron así de esa manera. A mí me explicaron que si yo aceptaba la herencia, ¿no? ¿Qué te había dejado? Como... Su expresa voluntad. Pero una palabra... albacea, entonces, y así, por ejemplo, que si aceptaba la casa que es en donde vivimos. ¿Tú tienes abogado? Tuve, pero ya no tuve economía para continuar con el proceso. Pues necesitas asesoría, mujer, y hay abogados de oficio que te pueden ayudar, porque, o sea, no es extraño no entender la ley, más bien se vale mucho siempre estar acompañado de un abogado porque ellos tienen la preparación al dedillo. Ahora, ya... Me sacaron muchísimo dinero y no se logró nada. No pues se eso hizo no nada. se logró nada, me parece muy extraño, ¿no? Es que seguramente solamente abrieron la sucesión, pero la sucesión, el juicio son cuatro instancias. Entonces, con lo que dice la señora, seguramente llegaron únicamente a la primera, que es donde nombran herederos y tiene que haber una aceptación de cargo de albacea. Ahí nada más a quien el testador señala, van, se presentan, dicen sí soy heredero y sí acepta el cargo, pero nada más no no se abre la segunda sección. Seguramente se quedaron en esa y una vez que abran las otras 3 secciones es cuando el juez empieza a decir que hagan inventario, avalúo, y ahí se exhiben los documentos y ahí con eso pues la señora va a poder acreditar que el señor no podía testar, luego que estaba casado por sociedad conyugal. Entonces estás a tiempo. Estás a tiempo. Sí, está a claro, tiempo. sí. Ok, ahora, Carolina. Pues lo que hizo Juan es injusto. Desde el inicio, ¿no? Pues yo no lo veo injusto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también son sus hijos. Pero y a ver, ¿y si hubiera sido al revés? Si a tus hijos no le hubiera dejado nada a pesar de que lo reconoció y le hubiera dejado todos los hijos de Esther, ¿qué hubiera pasado? ¿Se te hubiera hecho justo? Pues no se me hubiera hecho justo, Pues pero no me hubiera entonces- puesto a pelear como ella. No se le haría- A ver, eso sí está mal. A ver, Esther, eso sí está muy mal. El hecho de que tú vayas y pelees, literal, pelee con Carolina, con los hijos, e intentes cobrar rentas de esos departamentos, eso sí está mal y no es correcto ni es conveniente para ti, porque todas las que tienes por ganar las puedes perder, porque en algún momento puede existir
más violencia todavía, que ya existe, ¿no? Porque sí está violentando y sí, pues se está poniendo hasta en riesgo. Y todo esto lo está haciendo porque está siendo presionada por el hijo mayor. Porque el hijo mayor está violento, está exigiendo, la está culpando, la está haciendo responsable y Esther está desesperada tratando de solucionar esa parte, ¿correcto? ¿De qué manera? Pero eso estás mal. O sea, no debes solucionarlo así. Tienes que esperar a que el juez determine o que haga el segundo llamado y entonces sí, vaciar toda la información para que se haga la repartición de los bienes conforme a lo que corresponde por ley, porque tú Pues sí, eras su porque esposa hasta el final. no, y aparte fue un patrimonio que los dos generamos. Ese es el punto. O sea, no nada más ese punto que lo vas a expresar ante un juez, sino además con un acta de matrimonio, que es lo que más vale. Ese documento es el que más vale. Pues sí, porque aparte ahí vas a demostrar. Durante todo el matrimonio, obviamente al principio hubo carencias, pero empezamos a hacer un patrimonio, ¿no? Pensando en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, no en la comunidad. Así es. Y ahora, que hubiera alguna arribista que quisiera engendrar hijo tras hijo tras hijo tras hijo para ver de qué... No. Te recuerdo que también participó Juan. No, claro, pero... Claro. Entonces, es una mujer. Aparte, no fue una blanca Esther, palomita. Es una con mujer. nuestra intención. Es una mujer y a las dos las invito a no atacarse, porque nos vemos bien mal. Y porque además recuerda que para que un embarazo se dé, se necesitan 2 personas. Y ¿Pero aquí, tantos? 1, lo has dicho. 1, 4. ¿dónde estuvo la conciencia ¿Ya fue de Juan negocio también? o qué pasó? No lo sé. Por si fuera poco la pena y pues el impacto tan grande de pues, que tu marido se vaya, no, que es algo que se espera, pero bueno. Y además el día de tu cumpleaños. Sí, fíjate que estaba tan grave. La doctora me dijo, ¿sabe qué? Lo vamos a preparar para que usted lo pueda llevar a su casa porque pues no tiene caso que lo sigamos teniendo aquí, ya no hay nada que hacer. Y lo llevaron a la casa. Fue como, o sea, desde diciembre lo desahuciaron y en enero, a finales de enero, lo llevan a la casa. Y me dijeron, ya no se preocupe, va a suceder tal. ¿Te preparaste? Y puede ocurrir en 3 horas, en la madrugada, al otro día. Pues el señor llegó a la casa y todavía esos días... O sea, duró más tiempo. Duró hasta el 11 de febrero, que fue el día de mi cumpleaños. Y todavía en el transcurso de esos días se recuperó muchísimo. Yo hablé con mis hijos, ahora sí, ya es lo último. Díganle a su papá todo lo que le quieran decir, despídanse. ¿Hablaron con él? Sí, todo el tiempo. Todo el ¿Y entonces tiempo por qué se quedó con tantas cosas tu hijo mayor? Pues, de hecho, justo antes de que lo dieran de alta a su papá, él ya no vivía en la casa porque mi esposo lo había corrido, justo por la situación. Desconoció y de las drogas. Por y la todo eso. situación de sus adicciones, Él le robaba dinero, mucho dinero. Y pues mi esposo se dio cuenta que fueron varias ocasiones, no solo una. Y ¿Pero pues, se perdonaron? Sí. Sí, yo busqué a mi hijo porque yo ya pensaba en mi hijo, ya en mi esposo, ya. Yo pensaba en mi hijo que pues cerrara el ciclo con su papá bien, ¿no? Que mi hijo después no tuviera el remordimiento de... Ya pude haber hecho no algo hablé y no. con mi papá, no le pedí perdón, no me perdonó mi papá, ¿no? Lo busqué, lo localicé, lo encontré, regresó. Y se despidieron. Y ya. ¿Nunca te habló de Carolina? Mi esposo no. No. ¿Ni sospechabas de Carolina? No. ¿Que tuviera ahí más hijos? No, yo sabía que había tenido muchísimas mujeres, ¿no? Yo por eso llegó un momento que dije, ya, hasta aquí fue todo lo que sucedió. Oye, ¿quién es Florinda? ¿Es amiga tuya? Sí. Es amiga tuya, porque tenemos un bite, Chimi, ¿no me lo pones? Ella estaba en el funeral cuando llegó Carolina. Sí, nos estaba acompañando. A ver. Es que no inventes, imagínate, estábamos ahí en el funeral de Juan y de a momento llega esta mujer
y se presenta como la esposa. Y nos quedamos atónitos todos porque decíamos, híjole, la mujer ideal, la familia ideal, y de momento llega esta tipa también. O sea, no, nos quedamos todos súper sorprendidos ahí. No. Pues sí, o sea, sí fue así como que... ¿Y luego qué va a pasar? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te avisó? Un trabajador de él fue Ajá. el que me avisa que él había fallecido. Entonces yo les doy la noticia a mis hijos de que su papá había fallecido. O sea, en el trabajo sí sabían. Sí sabían. Ajá. La única que no Entonces, estaba enterada era Esther. No. Ajá. O sea, tú sí sabías de Esther. Sí, yo sí sabía. Y sabías de que- sus hijos. Que él estaba así. Después, obviamente, me enteré. Ujú. Ajá. Y aún así tuviste 4. Sí. ¿Y de dónde agarraste valor para llegar al funeral? Pues de ver también que la necesidad de mis hijos tenían que ver a su papá, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, pues él se fue de su vida durante 7 años. O sea, ellos... Pero ¿por qué no lo buscaste? O sea, pues, esa parte no la entiendo. A ver, Esther se hizo cargo todo el tiempo de él. Y los últimos 7 años, aún más, ¿no? Por las diálisis y demás. Pero ¿por qué se separaron los hijos del papá? O sea, ¿por qué los hijos no buscaron a su papá? ¿Ellos no supieron que estaba enfermo? ¿O seguían comunicándose? Pues por teléfono nada más se hablaban Pero por se teléfono. daban cuenta nada que más. estaba mal. ¿Y por qué no aparecieron en algún momento? Pues eso lo desconozco, no sé por qué ellos no... No, pero eres su mamá. ¿Cómo crees? Y aparte tienes 2 menores de edad, Sí, ¿no? 17 sí, pero y 15. como él ya no los mantenía, pues entonces... ¿No les pasaba manutención? Ya no. ¿Desde hacía cuánto tiempo? Desde hace 7 años, de cuando él se enfermó. Entonces la ¿Y que porque no los mantenía, tú no procurabas esa relación con su papá? Pues no. No, porque al final de cuentas yo me cansé, Rocío, porque obviamente él era muy infiel. ¿Pero de qué te cansaste? De sus infidelidades. A ver, porque... es que, Caro, ¿cuáles infidelidades? O sea, él le fue infiel a Esther, Claro. no a ti. Bueno, No, sí, también a pero mí. no. Sí, pero no. Porque tenía muchas. Sí, muchas. Pero fue algo que tú permitiste. O sea, tú Por ya eso yo decidí conocías. dejarlo, por eso yo lo dejé, o sea, por eso yo lo dejé. ¿Pero lo dejaste después de cuánto tiempo? Cuando ya no le sirvió, cuando ya le iba a generar... Cuando ya no te pasaba manutención. cuidados. No era que no me pasara, pues yo decidí ya no dejarlo y pues por eso él ya no les daba a mis hijos. Pero fíjate, aquí también podría cambiar todo. Digo, si él estuviera vivo, no sé si ahora. Porque si los hijos no procuraron al papá en los últimos 7 años, pues aplica la ingratitud, ¿o no? Sí, sí. Aunque no esté vivo. Ajá, sí, pero no hacia los... O sea, los menores, es que aquí hay 2 aristas que Sí. acaban de decir. La primera es los menores, los niños, los que son menores de edad. 17 y 15. Ajá, ellos inclusive tienen derecho a que la sucesión, porque la sucesión hace una figura como ficticia, que es Sí. como si la persona que falleció siguiera disponiendo de sus bienes. Eso es la sucesión. Entonces, esa figura ficticia tiene que pagar alimentos a los menores. O sea, tiene que hacerlo. Entonces, ahí está el tema de que la sucesión va a tener que seguir proporcionando alimentos porque no se pueden dejar a la deriva a los menores, aun cuando haya fallecido, Ok. llamarlo el deudor alimentario o el obligado alimentario. Como tiene bienes, los bienes sirven, obviamente no en su totalidad, Para agarrar una pizcachita de ahí. y de ahí se tendrá que seguir dando a los menores hasta que terminen su educación, como ya lo sabemos. Todos los menores. Y eso se hace justamente para procurar que no queden expuestos cuando alguien fallece y tiene bienes. Si no tiene bienes, pues, aunque queramos, ¿verdad? Ahí no hay manera. Oye, pero Irma, sí perdón, se puede. Perdón por interrumpir, pero es que, o sea, se me vino ahorita la idea. Dije, bueno, entonces se tendría que vender todo y nadie puede disponer de nada. O, Hasta que se terminen de Ajá. pagar los estudios de los menores. Sí, o comprometerse en este caso, por ejemplo, Ajá. a los que son herederos tendrán que adquirir el compromiso ante un juez, no de buena Sí, fe. sí, sí. El que tendrán que proporcionar, el juez te va a poner un ejemplo, va a determinar 3,500 pesos mensuales para cada persona, ¿no? Para cada niño. Ellos tendrán que comprometerse a cubrir hasta en tanto terminen sus estudios o se emancipen o dejen de trabajar o ya sean suficientes, pero si subsiste la obligación alimentaria, ellos tienen que comprometerse a cubrir esos alimentos y garantizarlos. Ok, en este caso también va incluido Mario, Sí. que es el mayor, Sí. que además es violento. Sí, obviamente él ya no tiene derecho a estos alimentos. No, pero Eso sí ya a la no. masa hereditaria. Sí, pero es que te digo, quien realmente tiene derecho porque era la mitad dueña, solamente es Esther. Esther, Todo no, lo demás no lo sé. queda
queda intocado. ¿En qué sentido? Es decir, él ya destinó a quién dejarle su mitad. Ok. ¿No? Por dividirlo de alguna forma, O sea, que para de que todo se la entienda. mitad es para Esther y de ahí... Todo. De ahí, a la señora Esther, pues ya le dejó una casa completa. Esa ya no va a entrar. Ok. ¿No? Le dejó el local, pues ese tampoco va a entrar. Pero los bienes que le dejó a los hijos, a los 4 otros departamentos. hijos, esos, la mitad van a ser de la señora Esther. Ok. Si ella quiere comprar la otra mitad, tendrán que entregárselos y ella pagar esa mitad. Ok. Pues adelante, Mario, hijo de Esther, que además de violento anda con unas exigencias, a ver. Ahora resulta que mi madre me quiere correr de la casa, cuando por su culpa mi padre no me dejó nada de herencia cuando falleció. Me molesta que mi mamá se quiera hacer la santa cuando ella nos abandonó con mi papá. Y me molesta aún más que todos tengan a mi papá como un héroe cuando fue un mujeriego. Tu papá era un mujeriego. ¿Y tú violento? Sí. Bienvenido. Eres Gracias. violento. Sí. O sea, te reconoces violento. Sí. Y violento hacia tu madre. ¿Todavía tienes algún problema con las sustancias? Sí. ¿Te drogas? Tengo. Sí. Y también tomo. ¿Y por qué no te has sometido a alguna terapia, rehabilitación? Por diferentes problemas. No he tenido el tiempo debido igual a caray, mi mamá. si no Ella trabajas. tiene el problema. ¿Qué? Ella es el problema, mi mamá. ¿Quién? Mi mamá. El problema, ¿sabes? Te voy a decir cuál es. Bueno, no uno o varios. ¿Cuántos años tienes? 27. Ese es el problema. 2, ¿tienes pareja? Sí. Ese es otro problema. Tienes un hijo de 2 años. Sí. El mayor, y no le quiero decir problema, sino responsabilidad. Entonces, tienes muchas cosas que resolver tú, porque tú eres mayor de edad. Ahora, si tú sigues violentando a tu mamá, que yo cualquier rato le hubiera dejado que regresara a la casa con este tipo de cosas, y además acompañado de su mujer, que también es violenta, y que están violentando al niño y dándole un pésimo ejemplo. O sea, ¿cómo? ¿A quién caramba se le ocurre golpear a la mamá, Gaby? Y luego que el hijo aprenda que a la mamá se le golpea y que le falta el respeto, y permitir que tu pareja también golpee a tu mamá, y además, ojo, que vivas de ella. Por supuesto, y con muy poca conciencia de que, como lo dijiste, tarde o temprano se le va a revertir, porque ese chiquito está aprendiendo que a la mamá se le golpea, ¿no? Porque su papá golpea a su propia madre. Entonces, el día de mañana, ese pequeño también los va a golpear, y eso fue lo que tú me enseñaste y eso fue lo que aprendí, ¿no? ¿Sí? El problema que dentro de todos estos problemas, Rocío, es que la señora Esther le sigue abriendo la puerta. Claro, y No el hay manera. problema también legal, pues es que alguien le tiene que poner un alto a Mario. Y la única persona que le puede poner un alto es Esther. Por doloroso y duro que parezca, pero ¿cómo permites, Esther? Es tu hijo, sí, pero ni alzarte la mano. Y seguramente vendrás con este discurso que lo he escuchado muchas veces. Es mi hijo, ¿cómo le voy a hacer eso? Claro que le vas a hacer. O sea, porque si te fuiste 3 años, si te peleaste con tu entonces marido, lo que sea, no, en ninguna de esas es excusa como para que te estén violentando, ¿no? Y todavía dice que el problema es su mamá. Permíteme, Rocío. Ella quiere que yo me vaya de la casa. Ajá. Por Pues lo sí. cual yo no lo voy a hacer. No me digas. Imagínate. Entonces te van a sacar de ahí. Yo desempleado. Y luego Ajá. con un niño, ¿a dónde voy a ir? ¿Desde cuándo Desde estás ahorita desempleado? ya no hay trabajo. ¿Desde cuándo estás desempleado? Desde que estoy juntado. ¿Y desde cuánto Desde estás hace juntado? 3 años. Ahorita no hay trabajo, Rocío. Mira, Balú, O ¿cómo ser? ¿Por qué o te dígame. ríes, Balú? ¿De qué te estás Usted me riendo? va a dar- O sea, me va a todos dar- los chavos que están aquí, bueno, chavos y no tan chavos, muertos de la risa porque tengo 3 años desempleado. Desde que me junté. Entonces, ¿para qué te juntaste? Y luego te juntas, estoy desempleado y tengo un hijo y sigo desempleado. Pero además me sigo drogando. ¿De dónde saco el dinero? ¿De dónde sacas ese dinero? De chacharitas que me caen. ¿Que te de- caen o que te caen? Que te caen, Cállate, se clava mamá, varios ni siquiera vídeos digas nada, diario. porque tú tienes el Irma, problema. o sea, No te ¿tiene atrevas a hablar alguna? así. Escucha a Tienes el Irma, problema. escucha a Irma. El problema no es tu mamá. Bueno, sí, porque no te ha denunciado, no te ha demandado y lo permite. Pero el problema es que tú
Realmente no deberías estar en la casa de tu mamá y mucho menos haciendo lo que estás haciendo. Escucha al abogado, porque ya sé que vas a decir, otra vez. La realidad es que la señora Esther ya no tiene ninguna obligación para con su hijo. Él ya es un adulto, ya es padre de familia. La obligación recae. Tú eres el único encargado de velar por el bienestar de tu hijo, no tu mamá. Ella es su abuela, tú eres el papá, tú eres el que deberías, con esas chacharitas que dicen que te cae, en lugar de drogarte. Hay regalitos del cielo, ¿no? En lugar de drogarte, deberías alimentar a tu hijo. Primero, no tienen por qué darte habitación, no tienen por qué dar alimentos porque tú no estás impedido para darlo. Los abuelos únicamente entran a suceder con esa obligación cuando los padres tienen algún impedimento real y acreditable para no dar esos alimentos. Ese no es tu caso. No tiene ni por qué darte alimentos, no tiene por qué darte parte del testamento y es muy triste lo que te voy a decir, pero si tu papá no te dejó nada, por algo será. Y si él no quiso dejarte ni un centavo a la mitad, esa es la voluntad del testador y es la que se tiene que respetar. Tú eres su hijo, pero tú no construiste los bienes, no participaste en acrecentar esa masa hereditaria. Como no participaste, no tienes derecho a nada. Acrecenta tu propio patrimonio y dispón sobre él. Esa es la ley. Cada quien dispone de su patrimonio que creó, no el que crees que te van a dejar, no si yo creo que mañana me voy a sacar la lotería los 100 millones de pesos. Eso no existe. El patrimonio que tenemos es sobre el que podemos disponer, no sobre el de los demás. Claro, ahora, ¿por qué su papá no lo heredó? ¿Por qué no le dejó nada? ¿Y por qué incluso hasta lo desconoció? Porque yo sé que le robó y mucho, lo cachó y lo carrió de la casa. Luego cayó en drogas y sabía que lo que le robaba era para adquirir sustancias para autodañarse. No, espérame tantito, porque todavía no termino. Tengo que ir a un consejo y regreso contigo para que me expliques cómo es que no tienes tiempo de ir ni siquiera a rehabilitación cuando no tienes ni chamba. O sea que no tienes tiempo, pero te sobra el tiempo. De la mañana no haces nada, al mediodía no haces nada y en la tarde, pues descansa lo de la mañana y lo del mediodía, ¿no? En un duelo tan importante como la pérdida de un ser querido, ay, Dios mío, se detonan tantas cosas que en verdad, señores, háganos la caridad, ¿no? De que dejen sus cosas bien arregladitas y sobre todo, pues que no se lleven ese tipo de sorpresas y afectan a muchísimas personas. Público, ¿cuántas personas tengo aquí, chavos o chavas de 27 años? ¿No? ¿Menores de 27? ¿Trabajan? ¿O estudian? Pues es que es lo normal y natural, ¿no? ¿Y cuántos no hacen nada? Nada más Mario, dice. ¿No? Nada más Mario. No haces nada. ¿Sí te das cuenta que no es normal que no hagas nada en la vida y que encima andes tomando cosas que no son tuyas para pagar tus adicciones cuando tienes tantas responsabilidades y además violentando a tu mamá? O sea, yo no sé ni siquiera qué es peor que qué. Obviamente la violencia hacia la mamá, pero también la violencia hacia el hijo, porque está violentándolo hasta económicamente. No se hace responsable del niño. ¿Quién se hace responsable de tu hijo? Mi mamá. Debido a que... Oye, tienes 27 años. También los problemas, porque ella me quiere sacar de la casa. Debería. Yo no me voy a ir de esa casa. No me digas, yo te sacaría hasta con patrulla. A mí me anexó 6 meses, lo cual yo salí y a mí no me ayudó para nada. ¿Y de qué te sirvió? Para nada, me seguí drogando, me seguí alcoholizando. Porque no tienes voluntad, ¿o por qué? Porque por su culpa, mi papá no me dejó herencia. Ella ¿Por su culpa o por la tuya? Por su culpa de ella. ¿Quién le robó a tu papá? ¿Esther o tú? Yo. Entonces él te corrió de la casa. Sí, porque ella nos abandonó de muy pequeños. Ajá. En el cual o sea, tú estás, una señora. A ver, tú estás buscando pretextos que no te incumben, ¿ok? Porque una cosa son las decisiones que haya tomado tu mamá en relación a la pésima relación o pésimo matrimonio que tuvo con tu papá y otra muy diferente que tú a los 27 años. ¡Ay, el señor juez! Señor juez, fíjate nada más, porque ahora no solamente voy a violentar a mi mamá, sino la voy a hacer responsable y además, ¿qué crees?
te voy a hacer sentir, pero lo peor. Tú tienes la culpa de que yo haya caído en las drogas y tú tienes la culpa de que yo no trabaje y tienes la culpa... Por Dios santo, ¿cuántos años más te vas a pasar así? Yo si fuera tu mamá de verdad, con la patrulla en la casa y con el corazón... Mira, agarro mi corazoncito, lo pongo aquí, una caja de pañuelos desechables y la patrulla ahí enfrente. Órale, señores, lléguenle. Porque yo no puedo. Yo ya le dije, Rocío, ¿qué? Que la única manera y la forma en la cual yo la voy a dejar en paz es que me dé una fuerte suma de cantidad y con eso la dejo en paz. ¿Suma de cantidad? ¿Ves cómo hay que estudiar? Con eso la dejo en paz. Con una fuerte suma de cantidad. ¿De qué se ríen, público? Es mucho dinero, ¿no? Es que sí. Es que sí, neta, la verdad, miren. Cuando se suma la cantidad, es más, es muy fuerte. Sí, es como retearto, ¿no? ¿Cómo ves, Gaby? Qué importante es estudiar. No, y una vez más, Rocío, poniendo pretextos y pretextos y pretextos para no hacerse cargo. Eres un señor, eres un adulto. Exactamente. Que ya tomó Literal, decisiones es un de señor. juntarse, como decías tú, de tener un hijo y no en qué momento te vas a empezar a hacer cargo tú de ti, de tus decisiones. No es tu papá, no es tu mamá, no es el juez, eres tú quien es dueño de su vida y quien la tiene que manejar y hacerse cargo. Bien dijo Irma, bien dijo Rocío, si tu papá no te dejó herencia, por algo será. Y es porque aparentemente lo que sabemos es que ya la tomaste en vida, porque le robabas y entonces seguramente dijo, no, pues ya tomó lo que era de él y entonces ya que le voy a dejar. A ver, literal, lo que dijo fue, para mí estás muerto, ¿cierto o no lo dijo? Sí. Para mí, o sea, te desconozco, no se le roba a los papás, ¿cómo crees? Sí, porque cuando él empezó a estar enfermo, pues confió en su hijo, en el hijo mayor, en el que él era su esperanza, que él lo pudiera ayudar y para que sus negocios pudieran seguir lo dejó saliendo. a cargo de los negocios. Sí, fue de esa manera. Fue de esa manera. Ahora todos se lo dan de santo a mi papá. Cuando era un mujeriego, rabo verde, nadie dijo andaba que con sea todo. santo, A ti nunca te faltó nada y ese fue asunto de tu papá, no el tuyo. Sí, el tuyo era haber seguido las indicaciones o finalmente le hubieras dicho, no, yo no me voy a hacer cargo de tus cosas, tampoco de tu negocio, pero tampoco de que me sigas manteniendo. Porque además su papá trabajaba. ¿A quién saliste? Porque tu mamá sigue trabajando. ¿A quién saliste? Yo al trabajo, cuando me caen chacharitas, yo voy y las vendo. Es lo que agarras de la casa, de lo que le quitas Eso a tu es hermana. trabajo para ellos. De lo que estás ¿Escuchas viendo, a cómo ver, se ríe la gente de ti? Es que es de risa lo que estás tenemos diciendo. que guardar las Es de cosas, esconderlas, porque si Porque no, te las roban. no falta, ya no están. Entonces, ojo, falta no dinero, está faltan cosas. vendiendo ilegalmente cosas que no son suyas. Es decir, está vendiendo robado. Y ese es otro delito, Irma. Sí, aparte de que sabes que obviamente sí ya está aquí. Mira, está con Mario el robo. Está el delito de violencia hacia un menor, porque aquí muchas veces se ha dicho que el que no le pegues directamente al niño, pero que presencie la violencia familiar, está tipificado como violencia hacia el menor, porque le haces crear un sentido distorsionado de la realidad, de qué está bien, qué está mal, qué es violencia y qué no es violencia. Entonces, ese es el otro. Y ahorita acaba de decir la extorsión, porque dice, yo voy a dejarte en paz hasta que me des una fuerte suma. Suma de cantidad. Una suma de cantidad. Es que es mucho Entonces, dinero, Irma. Nunca habíamos escuchado una suma de cantidad tan grande. Como esa. Entonces, sí, hay un tema que él mismo está, Mario, no te estás ayudando en nada. Vienes aquí a decir que tú estás pidiendo que una persona tenga una conducta extorsionándola. O sea, estás cometiendo el delito de extorsión y lo acabas de manifestar aquí. Mario está en serios problemas, aparte de que obviamente una persona que tiene adicciones ya está estudiado, no puede hacerse responsable de un menor, no hay forma. Y aparte ahí su esposa o su concubina, pues también es violenta. Entonces el menor, pues solamente, pues creo que si la señora decide en su momento ayudarlo, pues tendrá que pedir que la guardia y custodia se le ceda temporalmente a ella, porque ninguno de los dos progenitores son capaces de criar a ese menor. Así es. Ahora, ¿qué onda con Aide? ¿Cómo te llevas con ella? Dame buenas noticias. Sí, ¿bien? Ella es una niña, bueno, ya es una jovencita.
24. Pero es hermosa, es muy... ¿Trabaja? Sí, estudia también y es muy consciente. O sea, lo opuesto a Mari. Cuando hemos tenido esas confrontaciones, ella es la que de alguna manera calma la situación, porque los dos entramos en un... yo en desesperación de ya, por favor, lárguense de aquí. O sea, si tanto les molestamos, si tanto les están inconformes de vivir aquí, o sea, ¿qué carajos están haciendo aquí? ¿Por qué no lo haces legalmente? A ver, vamos a hacer pasar a Aide. Pues es que hija no de sé cómo Esther, hermana, no, sí, nosotros sí sabemos y te podemos apoyar para que lo hagas. Nada más que, ojo, tienes que firmar. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí. Sin arrepentirte. Sí. Es por el bien de tu hijo. Si tú, Esther, como muchas madres, no te sientas avergonzada, no te sientes capaz de corregir a tu hijo, por lo que sea, porque tienes el carácter débil, porque el corazón te puede más, porque lo que sea, pues, deja que se encarguen las autoridades. Nosotros te podemos ayudar, para eso estamos, pero tú tendrás que firmar, porque luego llegan y no quieren firmar. Adelante, Aide, hija de Esther, hermana de Mario, que está, miren, está el gorro ya. Desde que mi padre murió, mi familia se destruyó y mi casa se ha vuelto un caos. Mi hermano se la pasa agrediendo a mi madre porque la culpa que a él no le haya dejado nada de herencia. Por otra parte, mi madre está aferrada en quitarle lo que le dejó mi padre a los hijos de su amante. Se siente culpable de que nos abandonó y mi hermano con eso la chantajea. Bienvenida, Aide. Gracias, Rosy. Increíble. Una vez más se demuestra que la edad es solamente un número y que la madurez se adquiere. La traes, la trabajas, la asumes y la expresas. Ese es tu caso. Sí. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Cómo recuerdas a tu papá? ¿Con dolor? ¿Con nostalgia? ¿O como que sí lo culpas de muchas cosas? Por una parte lo culpo de que le fue infiel a mi mamá y que hizo cosas que no estuvieron bien. Pero también lo recuerdo con mucha nostalgia de que ella se sentía mal, deterioró muy feo y en el tiempo que mamá lo estuvo cuidando. ¿Qué opinas de que no les dejó en el testamento nada a ustedes? Ningún bien. Nada. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes con eso? Pues me siento mal, Rocío, me siento desesperada, cansada, apoyo mucho a mi mamá, pero mi hermano no ayuda en nada. Me siento sola con mi mamá porque no podemos hacer nada. No, solamente... sí pueden hacer mucho. Y ahora más que nunca necesitamos de ti, porque así con esa conciencia que tú tienes y con esa fuerza o fortaleza que le puedes dar a tu mamá que ya aceptó realmente iniciar las demandas correspondientes y que pues se encarguen las autoridades de tu hermano, que se rehabilite, que se ponga en un lugar para que se pueda sanar y hacer algo productivo y que, bueno, que la mamá del niño se ponga también a hacer algo y que haga algo de su vida y que se salga de esa casa, pues tú lo tienes que apoyar, porque vas a ser llamada tú también como parte de esa casa, o sea, tú habitas esa casa y tú puedes ser una testigo importante de todas las agresiones que están viviendo todos ustedes, ¿no? Sí, Rocío. Mi hermano es un chantajista, él no hace nada, solamente se la vive en la casa con su esposa y sus hijos. Mi madre es la que está manteniendo y yo también porque trabajo. Tú no haces nada. Tú no haces nada. Tú no pues si te mantiene. ¿Te recuerdas cuando nos abandonó nuestra madre? ¿Te acuerdas cuando nos abandonó nuestra madre? ¿Quién era el que te cuidaba? ¿Quién era el que te cuidaba? Déjala, por favor. Cuando la señora golpear, te metió agredir, papá, a mí también. nos pegaba y nos maltrataba, ¿te acuerdas? Quieres pegar. ¿Te acuerdas de eso? A mí no me parece y tú te vas a salir de la casa. Te va a olvidar. Te vas a salir de la casa. Mario, por favor, Va a ¿qué? firmar Toda nada. tu familia. ¿Qué? Se van. ¿Qué dices? ¿Que nadie va a firmar nada? Nada, de que yo me voy a encargar de que mi mamá no firme nada. ¿Y si yo firmo?
¿Por qué tienes que firmar tú? Porque yo puedo firmar, porque soy ciudadana y porque estoy siendo testigo de violencia. ¿Cómo ves? Ella Y nada es más mi tu mamá madre. me da la dirección. Es más, ni me la tiene que dar y ya la tengo. Voy, yo interpongo la demanda y van por ti. Así de sencillo es. No necesitamos de la firma de nadie más. Yo me hablaba de más de un tema moral, de compromiso, que de otra cosa. Cualquier ciudadano que te vea delinquiendo y que te vea haciendo cosas incorrectas, te puede denunciar. Así de fácil. Incluso aquí ya se demostró cuán violento es Mario. No solamente con su mamá, con su hermano. Ahorita le temblaba la boca. ¡Ah! Parecía caricatura. O sea, como volán, se le hacía la boca horrible de la oída contenida. Y lo fuerte, pues es lo que viene ahorita. Hay alguien que está bien inconforme contigo, Caro. ¿Cómo se llama tu hija? Cintia. 27 años. 27 años. Sabes que está muy avergonzada, dice, de tu comportamiento. No sabía. Pues te vas a enterar. Adelante, Carolina. Fíjate, si algo Cintia, perdón, me daría mucha vergüenza a mí que mi hijo o algún hijo se avergonzara de mí. Por Dios. Adelante, Cintia. Es la hija mayor de Carolina. Tiene la misma edad que Mario. Fíjate nada más, don Juan. Por eso digo, Dios mío. ¿Qué día cumples años? 18 Cintia, de agosto. bienvenida. ¿Y qué día cumples años, Mario? 27 de junio. ¿El día que yo cumplo años? Sí. ¿Y de dónde saliste así? De mi madre. ¿De tu madre? Así es. Porque ella fue la que me orilló a todo esto. Mi mamá no tiene la culpa. ¿Qué te Tú metes? tienes la culpa. Mario, Tienes que trabajar y Mario, no hacerte andes culpando a los responsable. demás. No andes culpando a nadie. 2 meses de diferencia de nacimiento, de fecha de nacimiento. ¿Y tú qué opinas de tu mamá, Cintia? Porque dice que nunca le has dicho nada. Sabes, tú lo sabes, yo te lo comenté ya una vez. De verdad, no sé cómo tienes esa cara sin vergüenza de venirte a parar aquí. ¿Cómo me dices sinvergüenza si soy tu madre? ¿Y eso Pues qué? porque Pues si no sí, tiene pero vergüenza, se dice sí lo eres, sinvergüenza. Sí lo eres, sí lo eres. Cuando yo me Lo embaracé de ti, sabías. yo no sabía que tu papá era casado. Sí, de No, mi no mamá. sabía, De de mi ti. mamá. Pero tú tengo otros 4 hermanos. ¿Y luego? ¿Dana? ¿Daniel? ¿Yair? ¿Qué pasó? No eres una sinvergüenza. Siempre, mira, sabías que eras la amante y decidiste continuar con eso. Y de verdad, si tú supieras todo el daño, porque al final los que salen más dañados fuimos mis hermanos y yo. Y estoy harta. Así como hablaba ahorita la psicóloga, todo lo estaba yo escuchando. Tú nada más vienes aquí y te pones con tu cara de mustia, de no rompo un plato. Aquí sí no alegas, mamá. No, Pero realmente, cara de ¿cómo mustia, eres? No, no, Si eres no, una claro mustia. que no. Cintia, No. ¿cómo es? Es una sinvergüenza, Rocío. ¿Pero por A qué? ella nada más le importa el dinero. Es lo único que le interesa. dices Yo que creo nada que más ni me siquiera importa el dinero? estuviste enamorada de mi papá. Cállate. ¿Cómo no voy a Y lo estar sabes. enamorada? O sea, ¿y entonces por qué le di 4 hijos? Porque sabes que te daba dinero, Ay, mamá. sí, pues era Sí, su solamente obligación, por- era su responsabilidad, claro. Ahora Los tenía resulta- que mantener. Con un hijo, si no son, o sea, bueno, sí son joyas, pero no es así, ¿no? Entre más hijos, más amas. ¿Cómo? No, no es que más ames, pero ¿Le acabas era de su decir? responsabilidad. ¿Qué? Si él tenía hijos, los tenía que mantener. Tú también tienes responsabilidad. Pues sí, yo también trabajo. Y también la mujer Ay, ¿qué o el trabajas, hombre, mamá? además Por de la favor. responsabilidad, pues qué tal una pizca de conciencia, ¿no? Y más en estas circunstancias. Fíjate nada más. Cintia, tengo entendido que tú añorabas que tu papá estuviera contigo. O sea, que si algo recuerdas es que no tuviste un papá presente, que se ausentaba mucho. ¿Y cuándo te dieron a ti la noticia de que tenía otra familia, de que tenía a su esposa, que está aquí, es Esther, y que tenía otros hijos? Desde que yo era muy chica me di cuenta que mi papá era un papá ausente, o sea, no estaba en cumpleaños, no. Pero- no estaba pero te casi con decían por nosotros. qué. No, yo cada que le cuestionaba a mi mamá, esta señora es súper mentirosa, de verdad, mi mamá es súper ¿Cómo voy a ser mentirosa. mentirosa si me él me decía, decía que se se iba a va de trabajar? viaje, y tú ya sabías porque ya estaba también mis hermanos, ya sabías que era porque tenía otra familia. Yo empecé a indagar ya conforme empecé a crecer, porque pues obviamente eso no me olía bien. ¿Y a los Fue cuántos cuando años? aproximadamente te vino la tendría yo información como real? 12 años, cuando ella pues me lo confesó. ¿Y?
después ¿Qué me dijo hiciste? que mi papá tenía otra familia. Pues en el momento yo me puse muy mal, ¿no? Yo también, pues yo he pasado, hasta la fecha yo sigo con muchos problemas de depresión. Yo tengo TCA, yo tengo muchos problemas por culpa de todas las mentiras de mi mamá y de mi papá. Nada más yo Me fui arruinaron culpable, la también vida. tu papá, entonces no nada más digas que yo. No nada más digas que yo, porque también tu papá fue culpable. ¿O me vas a decir que nada más No, yo a tuve mi la papá culpa? yo también lo confronté. Ah, bueno. No solamente fue contigo. ¿Qué le dijiste a tu papá? Pues yo le dije que mi mamá ya me había confesado la verdad. ¿Y? Yo con mi papá tenía muy buena relación en ese momento. Sí se fracturó la relación, pero no te voy a decir que por eso yo también me quise desobligar de mi papá, olvidar de él. Cuando Pero yo lo dejaron supe que 7 años. O sea, no lo vieron yo 7 sabía años. que mi papá estaba enfermo, Rocío, ¿Y por pero qué no mi fuiste a papá nada verlo? más nos permitía llamarle porque él me decía que también, que mi mamá no lo iba a cuidar en su enfermedad. Ella se lo dijo, claro, Pues yo no, no yo voy no a lo iba a cuidar cuidar, enfermos. pues no. Por Mi eso papá fue se con fue con Esther. su esposa, nada más se fue a morir también con esa señora y también la señora que lo recibió. No lo iba a dejar. Después, finalmente, fue el amor de mi vida, honestamente. Y Se pues nota. después es el papá de mis hijos. Yo sí, También es el papá de mis hijos. yo Ay, sí. mamá, por Pero no fue el amor de tu todos- vida. Pues todos no, mis pero yo no hijos iba a estar fueron de tonta. Y no la cuidaste. del mismo papá. Pues no tenía por qué Fíjate, cuidarlo. fíjate cómo eres cruel. Y en verdad que estás quedando muy mal, Carolina, porque la señora que sigue pagando los platos rotos, que es aquí dices, qué injusto fue Juan. En verdad que sí lo fue. Porque si ya fue irresponsable y si se echó 7 compromisos, o sea, no fue 1, no fue 2, 7 compromisos, 7 hijos, oye, pues repartes entre los 7, de poquito, aunque sea para cada uno, ¿no? Y dejas aseguradas a las señoras y pues que te recuerden como te quieran recordar. Pero si no les dejó nada a ellos, Rocío, pues sus razones él tuvo. Otra vez, Pues sí. otra vez, no escuchaste lo que dijo la licenciada. Eso es lo que va a suceder. Esther tiene muchos derechos de quedarse. Pero mis hijos también, porque también son sus hijos Así y también es, tienen con derechos. la mitad de las propiedades, no con 4. Es decir, los 4 departamentos que ustedes consideran suyos, la mitad tiene que ser de Esther. Y Esther va a decidir qué hacer con ese dinero o con esa mitad, o si los va a rentar, o yo no sé qué vaya a hacer. Pero ese es el juicio que se tiene que seguir y lo tienes que saber, Cintia, porque la señora todavía, pues es la única viuda. Tu mamá no es viuda. La esposa de tu papá hasta el último día de su vida fue Esther. Y es su viuda Es lo y que te está ganas por ser casada por amante. bienes mancomunados o estuvo casada. Hay un acta de matrimonio. Y además, lo que dice de que yo me voy a presentar y voy a violentar en su Pues sí, sus porque eso no casas, lo tiene permíteme, por qué hacer. en su casa o voy Eso a no lo agredir. tienes por qué hacer. Mira, no. ¿Cómo no no de va la a ser manera cierto? que ellos No lo es están cierto, interpretando. que Te va. voy a decir por qué. Porque cuando mi esposo estuvo en su enfermedad durante todo ese tiempo, esos departamentos generaban renta. ¿Y de dónde crees que solventamos su enfermedad tanto tiempo? ¿De esas rentas? Entonces, ella está perfectamente consciente. Ajá. Yo Claro, no pero sé después él de se qué dejó de manera hacer logró responsable. seguirlo manipulando. Yo no, ya en la cama, ¿no? Porque el hombre ya estaba muy mal. Ya tampoco podía seguir con tu negocio de engendrar hijos. Señora, aunque no le Pero- gusta, también Ese no somos es sus negocio, hijos. pero son sus hijos. de relación. Y Y ellos A ver, te también voy a serán interrumpir. parte. Te voy a interrumpir porque tengo poco tiempo y tengo que cerrar. Y lo que acaba de decir Cintia es una gran verdad. Te dijo, y respetuosamente, porque no le ha faltado el respeto a nadie, también somos sus hijos. Y eso es algo que vas a tener que respetar. Perfecto. Ahora, en lo que sí te podemos apoyar es en darle continuidad o seguimiento a la sucesión de la herencia, ¿no? Que se presente el acta, que el juez sepa que hay una esposa, que hay una viuda, que hay una señora que se casó por bienes mancomunados con él y que se haga lo que se tiene que hacer legalmente. Nada incorrecto y que se haga la repartición de los bienes conforme a la ley, conforme a derecho. ¿Estás Entre de acuerdo, sus hijos, Cintia? ¿no, Rocío? Así es. Y su esposa, ojo, su esposa es la que tiene que llevarse la mitad de la herencia porque es la que ayudó a que el capital creciera. Es así como se ve en los bienes mancomunados, ¿no? Sí, efectivamente, Rocío, como lo dices, así va a ser. El 50% de todos los bienes son de la señora Esther. Ahora, habló de una situación que yo creo
que vale mucho la pena que trabaje Cintia. ¿Qué opinas, Gaby? ¿Te refieres al TCA? Sí. Y a la depresión. TCA es un trastorno de la conducta alimentaria y depresión es bien importante, mi reina, que trabajes en esa parte. Tu papá hoy ya no está. Fuiste víctima de las malas decisiones de 2 alumnos que tristemente son tus padres, pero hoy tú también, así como decíamos hace rato, hoy tú también eres un adulto y creo que tú te estás haciendo cargo y responsable de ti. Entonces, de verdad, busca ayuda, a tus órdenes con mucho gusto, busca ayuda, trabaja esa parte para que tú puedas cerrar ese ciclo de tu papá, de tus papás y que no repitas patrones, mi reina, y que no vayas a buscar un padre como el tuyo o repitas el patrón de tu mamá de meterte finalmente con un casado. Entonces, trabaja esa parte, mi reina. Creo que tienes muchísima conciencia y una vez más, Rocío, híjole, cómo las decisiones de los papás se llevan entre los pies a los hijos y poco nos detenemos a pensar en estas consecuencias que traemos para ellos. Pues, Esther, cuentas con nosotros, cuentan todos con nosotros para hacer lo que legalmente se tiene que hacer. Y yo a los chavos les voy a pedir un favor, sobre todo a ti, Cintia, y a ti, que eres Aide, creo que los más conscientes, los más mesurados, ¿no? Los más como aptos para recibir esta información. Su papá cometió errores, pero es el mismo padre. Y ustedes no tienen por qué estar ni distanciadas ni actuar como 2 desconocidas. No son enemigas. Son 7 en total y yo creo que en algún momento, Cintia, bien valdría la pena que ustedes como hijos de tu papá se pongan de acuerdo. Que se frecuenten, que se conozcan, que sepan que existen, aunque fuera esa comunicación. Yo creo que sería muy saludable para ustedes, para que no les afecte psicológicamente. Si me permites, yo creo que, pues yo, por lo menos de este señor, no me interesaría tener contacto con ¿Mario? él. Sí, no. Con Mario no. O sea, Tiene una relación contigo. Cuando tú eres una plaza de segunda no, mesa. ¿Tú qué, madre? ¿Tú qué? Pero con tu hermana sí. Con nosotros. Más viva. Y hay otro menor de 17 también. Más viva la otra persona. Piénsalo. pero aquí sí nos Piénsalo. vamos a hacer responsables, aquí nos vamos a hacer responsables todos. Claro. Incluyendo mi mamá. Incluyendo mi mamá. Pues sí. Mi hermano menor, mi hermano Yair, yo creo que no es hijo de mi papá. Entonces, ¿Cómo? si se va a repartir la herencia entre sus hijos, que se reparta entre sus hijos. ¿Tu hermano menor no es hijo de tu papá? ¿Cómo? Mi mamá tenía un amante. ¿El de 15 años? ¿Pero tu papá lo reconoció como hijo suyo? Yo te escuché hablando por teléfono. ¿Pero por qué vienes a hablar esas cosas aquí? Pero a ver, ¿A ti qué te espérame, tu importa? papá lo reconoció como hijo Está suyo. reconocido como hijo de mi Si papá. está reconocido ante la ley es su hijo. Pero fíjate, otra vez, ¿es hijo de Juan, el menor Dice de que tus por hijos? amor no es cierto. Si lo amaras, ¿quién ama no engaña, mamá? Carolina, en serio, revísate. Revísate. Créeme que lo que no expresas con la boca, lo expresa tu cuerpo. Checa lo que ha pasado con Esther. Tanta contención, tanto aguantarse, tanto callar, la ha estado destruyendo en cuestiones de salud. Y sigue haciéndose daño para defender lo indefendible. ¿Cómo es posible que tú te guardes un secreto tan grande y que hayas permitido que un señor que no era el padre de tu hijo menor se haya hecho cargo de él? Eso no se vale. Cuando menos ten el valor moral de que cuando se haga la repartición de los bienes, hables con la verdad, ya que sea el juez quien determine lo correcto, pero cuando menos tú, ahí haz lo correcto. Que Dios te perdone. Mi familia siquiera hubiera salvado la tuya. Gracias por haber venido. Cuentas conmigo y con nosotros, Esther. Respira profundo, toma buenas decisiones y no estés confrontando ni estés yendo a los departamentos hasta que un juez determine qué sucederá con ellos. Supongo que la renta también tendrá que hacerse cargo el juez para que se haga ese monto y ya él repartirá. Se determine. ¿No? Así es. Ponte en manos, por favor, de Irma, ¿sí? Muchas gracias por haber venido. Gracias, Irma. Gracias, Gaby. Y gracias, público. Ay, empezamos con una cosa y terminamos que el cuarto hijo ya no era de Juan. ¿Qué tal? Cuando sientas que no puedes más, recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces. No te conformes con menos. Y bueno, el tema a continuación,
¿Cuál creen que sea? Por lástima, regresé con el papá de mis hijos. ¿Diosidencia acaso? Una hora más. Se los dejo porque ustedes lo eligieron. Y mañana, si Dios usted lo permite, nos vemos en punto de las 5:30. Pero ahí les se quedan una horita más con este programa que es de su elección. Que Dios los bendiga.